Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un video muy general sobre el para que Edibot pueda trabajar normalmente. Recordemos que Edibot es un asistente virtual. Él puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y puede realizar las mismas acciones que hace un ser humano a través de un teclado y un mouse. Comencemos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Es importante reconocer la gran variedad de componentes y capacidades que tiene Edibot, capacidades que se remiten a la creatividad del usuario, lo cual posibilita a Edibot para que apoye en gran cantidad de procesos que adelanta un usuario. También es importante conocer los diferentes componentes, los paneles de acción y la configuración para que haya un correcto funcionamiento, así poder conocer los alcances y capacidades de Edibot. En este video se busca abordar alguna explicación muy breve sobre algunas funciones de Edibot. También vamos a ver temas de parametrización y algunas funciones que permiten configurar a Edibot. Sin embargo, las capacidades de Edibot dependen de la creatividad del usuario, las acciones que busca que se realice y las condiciones de conectividad y del equipo o el hardware en donde está trabajando Edibot. Eh, entonces queremos conocer el procedimiento del proceso de registro, inicio de sesión, identificar diferentes componentes que hacen parte de Edibot, permitiendo también al usuario la correcta parametrización para que realice acciones con la mínima intervención humana y el reconocimiento de capacidades y límites de Edibot. Realizar la configuración de Edibot e identificar los diferentes componentes y los paneles de acción y establecer las condiciones del entorno de trabajo de Edibot. ¿Hasta dónde puede llegar este video o al alcance que tiene este video, este manual? Busca dar una descripción general de Edibot donde se tendrá en cuenta aspectos gráficos, conceptos, comportamientos y algunos casos de uso. Sin embargo, este ayudante puede tener muchas capacidades, fuera de lo que se plasma en este video y lo que se muestra en este video, teniendo en cuenta que se dan herramientas básicas para aprender su comportamiento, su funcionamiento y las posibles habilidades que tiene. Pero se puede repotenciar y aumentar mayormente su funcionamiento de acuerdo a la creación de nuevos procesos y nuevas acciones que puedan desarrollar Edibot. Esto depende de la experiencia y el trabajo que vaya realizando Edibot, como también el aprendizaje que se obtenga, de manera que este video no solamente soporta aspectos básicos, pero también es de resaltar que Edibot podrá hacer muchas cosas mayores a las que vamos a mostrar aquí en este video, de acuerdo a la parametrización y las nuevas acciones que quiere que Edibot desarrolle. Requerimientos básicos. Edibot necesita, para poder funcionar bien, mínimo en un sistema operativo Windows 8 de ahí en adelante, con una memoria, el equipo debe tener una memoria RAM de 2 megas y el sistema operativo debe estar en 64 bits. Debe tener conexión a internet y un monitor LCD o un monitor LED y contar con permisos de administrador preferiblemente. Si no tiene permisos de administrador, él también puede funcionar normalmente. Voy a cerrar aquí a Edibot y Edibot viene en un ejecutable. eh, Solamente es donde ustedes tengan a Edibot. Vamos a darle clic derecho y vamos a dar clic en ejecutar como administrador. Si no tiene permisos de administrador, puede también ejecutarlo, preferiblemente con permisos de administrador, pues para que no haya inconvenientes en algunas acciones, pero él también funciona así normalmente.
Vamos a darle clic acá y vamos a ver a nuestro Editor. Esta es la pantalla de inicio. Aquí podemos ver un menú. En este menú podemos ver que hay inicio, hay también iniciar sesión, registrar y salir. Salir es por ende salir de Edibot. Registrar es registrar usuario. Iniciar sesión es para inicio de sesión de usuarios registrados que tengan pago ya la suscripción y tengan tiempo vigente. Y esta es la página de inicio. Vamos a iniciar con la parte de registro. En registro tenemos aquí estas opciones. Dice registrar usuario. eh, ¿Qué información solicita? Solicita el correo electrónico, importantísimo porque el correo electrónico es como el usuario el usuario registrado. Y también tenemos este otro campo que es nombre, que es el nombre como quiere, que es el nombre identitario de la persona que tiene la suscripción de Edibot. Y por último, la contraseña. No hay restricciones en cuanto a la contraseña. Lo importante es recordarla. Vamos a hacer el proceso. Aquí eh, vamos a a registrar un usuario. Voy a colocar aquí otro correo electrónico para poder enseñar el proceso de registro. Entonces, vamos a ver qué usuario podemos utilizar para hacer este proceso de registro. Listo. Vamos a utilizar este correo. Vamos a colocar aquí un correo que me voy a inventar. Eh, Vamos a colocar nuestro nombre y vamos a colocar alguna contraseña que recordemos y le vamos a dar iniciar sesión. Registrar usuario. Listo. Vamos a esperar unos minutos hasta que él haga el proceso de registro en el servidor. Como usted se da cuenta, nos cambió hacia una ventana de activación. Dice que en 5 minutos recibirá un código al correo registrado. Tan pronto transcurran 5 minutos, puedes digitar el código para activar y posteriormente debes comprar más tiempo de Edibot. El usuario, dice nota, el usuario no está registrado y tenemos aquí un título, dice activación, nos pide el usuario y nos pide el código. Entonces vamos a abrir nuestro correo electrónico y debe aparecer un mensaje de esta forma. Hola, el nombre dice gracias por vincularte a Edibot, en donde podrás delegar algunas tareas. No solo eso, cuando tú lo configuras puedes ocupar tu tiempo en otras cosas también de relevancia para ti. Para iniciar este es tu código de activación. Entonces tenemos aquí el código de activación y ingrésalo para poder iniciar sesión. Comienza adquiriendo tiempo de trabajo para que Eddie esté disponible para trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Podrá contar con asesoría y soporte para parametrizar a Edibot para que comience a apoyarte a ti en tu trabajo. El correo para pagos, soportes y mayor información es edisondiasideal@gmail.com. Es importante que tengas activa tu cuenta para poder iniciar sesión. Si estás interesado en conseguir trabajo, en seguir trabajando con Edibot, puedes comunicarte para más información a través de ese correo electrónico.
Eh, Aquí tengo el código, voy a tenerlo aquí a la mano para eh, activarlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice activación. Entonces vamos a ingresar nuestro, eh, nuestro usuario y nuestro código y vamos a darle activar. Vamos a ver qué aparece. Esperamos un segundito, ya aquí ya no dice activación, sino iniciar sesión. Entonces, cuando dices iniciar sesión, aquí ya puedes iniciar sesión, pero no vas a poder activar a Edibot hasta que te comuniques pues, o solicites información a través del mismo correo que te llegó este código. Puedes escribirle a Edison Díaz Ideal solicitando mayor información para el proceso de pago y posteriormente Edibot este correo le dará un usuario y una contraseña que estará habilitada para que trabaje el tiempo que hayas cancelado. ¿Listo? Y ya aquí sería solamente iniciar sesión. Ya iniciemos el proceso de registro. Yo quiero mostrarles eh, con un usuario que ya tenemos aquí nosotros registrado, que ya está pago, es el usuario del administrador, y vamos aquí a iniciar sesión. En iniciar sesión, lo que debemos hacer es presionar aquí en el menú, vamos a darle un usuario y una contraseña que ya tenemos previamente registrado. En este caso voy a utilizar el usuario el administrador y vamos es @gmail.com y la contraseña es y vamos a iniciar. Esperamos unos minuticos cuando este usuario ya está registrado y vamos a revisar a ver qué sucede. Eh, Listo, me he equivocado aquí y listo. Aquí debe aparecernos otra ventana que mm, nos remite a eh, iniciaste sesión. Este proceso de inicio de sesión, recuerda que para el proceso de activación debes esperar 5 minutos para poder ingresar el código. Luego de que registres el código para poder iniciar sesión, debes también esperar otros 5 minutos. Y recuerda que debes enviar solicitando información y allí a través del correo electrónico te brindará la información para realizar el respectivo pago y de vuelta de correo recibirás el usuario y la contraseña de Edibot por la vigencia que hayas cancelado. Ya aquí iniciamos sesión, si ustedes se dan cuenta, dice iniciaste sesión, Edison, que es el usuario, y también da una fecha de vencimiento. Para este caso, vence el 1 de enero del 2023 y le voy a dar eh, iniciar. Vamos a darle aquí clic donde está Edit. Listo. Vamos a esperar unos minutos y él inicia sesión. Aquí está el mensaje de bienvenida y el tiempo que tienes pagado, la vigencia de Edibot. Posteriormente aparece el botón de Edibot y cuando damos clic se abre el entorno de Edibot. Recordemos que este usuario y esta contraseña que aparecen aquí en pantalla es el usuario y la contraseña que te enviará Edibot de vuelta de correo tan pronto envíe los soportes de pago. Entonces vamos a utilizar aquí un usuario que tenemos nosotros ya preconfigurado y vamos a iniciar sesión. Vamos a ver aspectos importantes de Edibot. Edibot tenemos varias secciones, entre esas tenemos este panel de aquí, donde tenemos
unas cajas donde nosotros podemos ingresar información. Esta sección se llama panel de modificaciones. Luego vamos a ver este panel de acá. Este panel de acá es donde se llama panel de acciones. Aquí podemos ver todas las acciones que ejecuta DBOT. Luego vamos a tener aquí el panel de secuencia, que es donde vamos a ver una secuencia de acciones o de bots que nosotros ya hayamos, que tengamos nosotros preconfigurado. En esta parte vamos a ver la opción de eh, el panel de gestión de acciones, que es como insertar y borrar fila. Luego tenemos el panel de ventanas, que es esta sección de acá, que nos va a permitir obtener información de las ventanas donde el bot va a trabajar. Aquí en la parte de arriba tenemos el panel de administración. Este panel de administración es donde vamos a poder guardar, donde vamos a poder ejecutar nuestro bot y vamos a poder copiarlo. Y finalmente tenemos aquí el menú que tiene el bot para poder trabajar. Vamos a abordar cada sección y cada elemento para tenerlo presente. En el panel de modificaciones que vemos aquí al costado derecho, si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy clic dentro del panel de acciones, automáticamente se va modificando con la información relevante. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Si nosotros vemos aquí que este es el panel de acción, aquí vemos que está dividido también en columnas, y estas mismas columnas son las mismas cajillas que hay aquí para registrar información. Como por ejemplo, bueno, aquí dice orden, y aquí tenemos orden, aquí tenemos apertura, bucle, base de datos, base de datos, XY. Bueno, aquí cada vez que seleccione, entonces y se ve la información que corresponde a cada columna. Entonces vamos a comenzar con la primera aquí en la panel de modificaciones. Vamos a abordar los conceptos de este menú. En orden, estamos viendo aquí que tiene dos expresiones de acuerdo con el panel de acciones seleccionadas. En donde si tiene seleccionado la primera fila y la última panel de acción, está el código del comienzo y fin del bot. Para este ejemplo vamos a ver aquí que en esta columna tenemos la codificación de DBOT, y también tenemos la secuencia de las acciones que va a hacer DBOT. Dice, y si está seleccionado desde la tercera hasta la penúltima fila del panel, está el número de secuencia de bots, que para la imagen representa el 1. Entonces, aquí podemos ver el código de identificación desde acá hasta acá. Esos dos, el primero y el último, tienen la misma codificación, que es como el código que representa el bot. Y vemos aquí también en la tercera y en la antepenúltima fila vemos una secuencia que son las acciones que va a desarrollar DBOT. Entonces, en este primero vemos el orden, la ordenación, 1, 2, 3, 4, y también el código. La apertura, el tema de apertura de esta segunda columna, perdón. Solamente se puede ingresar esta información. Es una información que ya viene parametrizada. Esa versión, lo recomendable es que no modifiques esta información en esta fila, porque te vas a generar error. Esta columna solamente está habilitada para usuarios premium. Luego tenemos
aquí lo que es la base de datos. La base de datos es, perdón, El bucle también solamente tiene para versión premium, siempre viene con el número uno, que significa la cantidad de veces que se va a ejecutar Edibot, y puede ser solamente modificado por la versión premium. Permite ingresar la cantidad de veces que se desea que repita el bot las acciones. Sin embargo, esta opción solamente está para las versiones premium. Ahora sí llegamos a la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, la base de datos es donde eh, vamos a escribir o vamos a obtener información a través del uso de Edibot. Hace referencia a la base de datos perdón, que se necesita alimentar teniendo en cuenta la ubicación de la base. También es importante resaltar que por lo general se hace referencia a una hoja de cálculo. También es necesario reconocer que esta versión solamente viene para la versión premium. O sea que en esta tercera, donde está la base, lo recomendable es no modificarlo si no tenemos usuario premium. Luego tenemos aquí esta tercera, una, dos, tres, cuatro, esta quinta y sexta cajilla que están aquí, es la misma XY dentro del panel de acción. Hace referencia a la posición X y Y de la pantalla de esa acción. Esto quiere decir que es la ubicación del píxel donde se va a ubicar el mouse. También es importante resaltar que las posiciones pueden variar de acuerdo al tamaño de la ventana donde se crea el boss, como también el tamaño de la pantalla donde se va a ejecutar el boss. Si son distintos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la parametrización en un computador y lo vamos a ejecutar en otro computador y la pantalla es distinta, entonces posiblemente el bot va a tener fallos porque no va a ser exacta la ubicación del mouse. Finalmente, eso se puede mitigar cuando se hace parametrización usando el botón grabar o el botón en el panel de ventanas. Más adelante voy a explicar bien esta parte. Vamos a obtener el tamaño y la ubicación de la ventana, y con esto vamos a mitigar bastante la ubicación del puntero y el mouse. Entonces, retomemos. XY es la ubicación donde nosotros vamos a hacer clic, donde Edibot va a hacer clic dentro de la acción. La posición X es en forma horizontal y la posición Y vertical, y la intersección entre estas es donde va a ubicarse el puntero del mouse. Tenemos también aquí tiempo. El tiempo es una opción que corresponde a tiempo en segundos que debe esperar Edibot para realizar dicha acción. Luego tenemos a las repeticiones. En las repeticiones son al igual que en tiempo, es un número entero y va a representar la cantidad de veces que se realice esta acción. Es importante no confundir con bucle, porque bucle es la cantidad de bots o la cantidad de veces que el bot se va a ejecutar. Mientras tanto, las repeticiones es la cantidad de veces que se repita una acción. Clic derecho es también un número entero, que es la cantidad de veces que desea que Edibot haga clic derecho de acuerdo a la posición en la pantalla, de acuerdo al parámetro X y Y mencionado anteriormente. La cantidad de clics también es un número entero que representa la cantidad de veces que Edibot va a hacer clic en un componente. Cantidad de clics, doble clic también es un número entero que es la cantidad de veces que quiere que Edibot haga doble clic.
Escribir. Esta parte de escribir es muy importante y corresponde al texto que Edibot va a escribir. También permite parametrizar acciones que realizará Edibot con la opción de abrir base de abrir una base como Excel, permitiendo hacer clic por cada columna de la base. Esto quiere decir que suple la función del bucle, ya que puede hacer que se repita la acción la cantidad de veces que tiene la base de datos. Eh, Tenemos aquí también lo que es el mouse. El mouse es mover el mouse, es de acuerdo a la posición XY que tenemos parametrizada anteriormente. El mouse será movido por Edibot hasta ese determinado punto que está en esta opción. Error, donde dice sí error, este sí error hace parte de la parte de parametrización de Edibot en su parte externa. Quiero hacer aquí un paréntesis, miremos la forma de Edibot. Tenemos aquí la información, una primera fila con el código y algunos aspectos importantes sobre el bot que ya en un momento les voy a explicar. Tenemos esta variable que es la base de datos, el bucle y la apertura. Y aquí abajo también tenemos como el cierre y el cierre del código. Aquí en esta parte donde dice columna error es donde va el, la acción que debe hacer en caso de que haya error. Recordemos que esta versión solamente viene para versión premium. Y esta solo es ejecutable si está fuera de las filas de las acciones y para este caso eh, podemos darnos cuenta que las acciones comienzan desde el 1 hasta el 4 y está por fuera, tenemos aquí el error y la forma que podemos nosotros modificarlo sin que nos genere errores, pero esta es una versión premium. Luego seguimos con la parte de seleccionar texto. La parte de seleccionar texto es muy importante porque permite a través del mouse Edibot seleccionar un área, un objeto o un texto desde la posición XY a la esquina superior izquierda de la ventana donde vamos a desarrollar la acción hasta la esquina inferior derecha. Eh, esta opción donde dice seleccionar texto, y quiero pedir disculpas si lo mencioné de una forma incorrecta, es seleccionar el texto si es de la parte XY al costado izquierdo superior, pero de la ubicación del texto que quiero extraer. Y hasta la esquina superior eh, derecha, la esquina inferior derecha, que ahí nos resaltaría aquí la información. Vamos a colocar acá un ejemplo. Por ejemplo, si logran ver el mouse, eh, va a estar en la posición XY de este punto y va a seleccionar hasta la posición XY de la parte inferior derecha. Y así va a seleccionar el texto que nosotros necesitemos. Aquí la parte de la información de la ventana va a obtener y la información de la ventana donde voy a desarrollar a Edibot, como el ancho, el alto y la ubicación en la esquina superior izquierda. Comandos, esta fila de comandos son comandos o teclas de función que utiliza Edibot para realizar el proceso normal. Teclas como control C, que significa copiar, control V, que significa pegar, como significa espacio, como también significa F1, F2, bueno. En todo caso, todas esas teclas las puede parametrizar a través de comandos. Y por último tenemos valor esperado. El valor esperado corresponde a el dato que necesito obtener o que Edibot necesita obtener para cumplir su ciclo. Cuando
el bot se ejecuta, entonces va a devolver una información. Si la información es correcta, él seguirá su proceso normal, pero si eh, no encuentra el valor, pues él repite una, dos o tres veces de acuerdo a lo que nosotros hayamos parametrizado y en búsqueda de insistir en su proceso o en la acción. Es lo que hace esta variable y que permite a Edibot solicitar o buscar la función, y también permite repetir la búsqueda o hacer o retomar nuevamente el proceso con el fin de buscar el resultado requerido. Tenemos ahora aquí el panel de acciones. En este panel de acciones, si ustedes se dan cuenta, tienen más o menos 18 columnas. Dentro de esas 18 columnas pues, está toda la información del bot que quiero que se ejecute. En esta sección se podrá ver, en esta sección se podrá ver 18 columnas, como la podemos ver acá, donde están todas las acciones que realizará Dibot eh, de forma secuencial. Cuando digo secuencial, aquí al interior del bot tenemos una secuencia de 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 acciones, entonces es donde están todas las acciones que va a realizar el bot de forma secuencial. Donde, en forma secuencial, identificado con un número, así mismo contiene toda la caracterización del bot, como el nombre de las acciones, el propósito y los aspectos relevantes del bot. Filas, esta parte es las filas de administración. Las filas de administración son la primera y la segunda fila dentro del panel de acción. Estas dos filas son de administración, mientras que estas al interior son las acciones que va a desarrollar el bot. Y también en la parte de abajo también tenemos la última y penúltima fila, que también tiene las funciones de administración. Tenemos también aquí el panel de acciones, las filas de acción. Las filas de acción están enumeradas. O sea, ¿esto qué quiere decir? El orden. Quiere decir que el bot va a hacer primero esta tarea, luego la tarea número 2, luego la tarea número 3 y luego la tarea número 4. Y este bot realiza 4 acciones de acuerdo a esa parametrización. Listo, ahora tenemos aquí en la parte de abajo el panel de secuencias. Esta versión es solamente premium y es donde podemos pedirle a Edibot que realice ejecución de bots mucho más pequeños y también permite generar una ejecución de varias secuencias de varios bots totalmente distintos. Tenemos el plan de acción, el plan de acción. Este plan de acción tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ubicarnos acá y este es el panel de acción. Solamente tiene dos opciones, una que es insertar fila y la otra que es borrar fila. Entonces vamos a insertar fila. Cuando insertamos fila, aquí apareció un número 5 y aquí comenzamos a ingresar la información. Borrar fila, pues le damos clic acá y automáticamente él cierra la información la última fila que se creó. Luego sigue el panel de ventanas. Aquí tenemos este panel de ventanas, esta sección de acá. Vemos una posición X, una posición Y, dos botones y una caja. Este primer botón, que es A raya V, es importante tenerlo en cuenta porque aquí lo que hace es actualizar. Aquí en esta cajita está el listado de ventanas activas y al darle clic en AB va a actualizar todas esas ventanas que están disponibles en ese momento. Entonces voy a darle clic aquí en actualizar y al darle clic pues cambia de posición y podemos encontrar las diferentes ventanas y podemos seleccionar una de ellas.
Y en la parte de grabar mouse, y más adelante lo voy a contextualizar bien, lo que es grabar mouse automáticamente es como una especie de grabadora que tiene Edibot, y para obtener la posición XY de la ventana donde necesitamos hacer clic, como también información relevante de la ventana, como su ancho, su alto y demás información que nos va a servir para parametrizar la eh, a Edibot y trabaje bien. Por último, ya terminando, tenemos el panel de administración. Dentro de ese panel de administración tenemos aquí prender, es para prender o suspender la ejecución de Edibot. Tenemos un botón que dice Edit a trabajar, que es el que ejecuta un bot o los bots que tenga ya listos para trabajar. Copiar bot permite, luego que ustedes hagan luego que se haga una parametrización y desgaste bastante tiempo con el fin de configurar bien al bot para que trabaje correctamente. Entonces, necesitamos en algún momento volverlo a reutilizar. Entonces, nosotros podemos guardar ese bot que desarrollamos y lo puede guardar a través de a través del usuario, eh, que va a hacer, va a ejecutar esta opción. Tenemos también, va a permitir copiar y guardar la información en una hoja de cálculo. Y también tenemos aquí este de pegar bot, que es copiar, y es donde nosotros ya copiamos el bot, lo guardamos. Aquí lo podemos, después de que lo guardemos en portapapeles, que se escriba dentro del panel de acción. Luego tenemos aquí por último el menú. Dentro del menú está abrir base como archivo plano, y también tenemos abrir base como archivo de Excel, el usuario, cerrar sesión solamente, y ayudas acerca de. Ahora en la parte de parametrización. En la parte de parametrización vamos a iniciar un bot nuevo para que ustedes comiencen a configurarlo y puedan realizar las acciones que usted necesita que desarrolle. Para este ejemplo vamos a tener a la mano la página de el traductor de Google. Y vamos a ingresar acá, y aquí es donde vamos a escribir la información, y aquí es donde nos va a traducir la información que nosotros ingresemos allí. Entonces aquí volvemos a Edibot y vamos a iniciar un nuevo proceso. Si dice nuevo Edibot, automáticamente queda seleccionado la primera fila en la fila del número 1, en donde está el orden, y ahí es donde vamos a ingresar la información que necesitamos que Edibot realice. Vamos a utilizar vamos a comenzar con esta primera fila. En esta primera fila son datos como de identificación, o para saber el nombre y la descripción o las actividades que realiza. Entonces vamos a utilizar aquí la primera fila, y vamos a colocar aquí donde dice bucle. También tiene la funcionalidad de el título o nombre de nuestro bot. Entonces este bot se va a llamar traductor de la base, y aquí la descripción vamos a colocar que Edibot va a Edibot perdón sí, Edibot va a traducir dicha información. O bueno, la información que nosotros queremos, la información que queremos que Edibot ejecute. Edibot ejecute. Y le vamos a dar clic acá. Cuando le damos clic acá, automáticamente queda
guardado el título y la descripción de lo que va a ser ese edibot. Luego vamos a irnos, vamos a tener lista la ventana, las otras ventanas donde Edibot va a trabajar. En este caso vamos a tener aquí listo la ventana de traductor de Google. Y nos vamos posteriormente a ubicar en la fila número 1 que vamos a colocar la primera acción. Yo recomiendo siempre hacer uso del panel de ventanas donde vamos a encontrar las diferentes ventanas y vamos a capturar la posición XY dentro de la pantalla donde quiere que Edibot realice la acción. Entonces voy a darle aquí a actualizar. Cuando le doy a actualizar, se va a actualizar, perdón, a raya V es actualizar ventana. Y aquí va a aparecer el listado de ventanas que están disponibles en este momento en el escritorio. Vamos a seleccionar traductor de Google y vamos a dar grabar mouse. Cuando le damos grabar mouse, lo que hace es remitirnos a la ventana que seleccionamos. Vamos a ubicar el puntero del mouse donde quiere que Edibot trabaje y le vamos a dar control C y él obtiene la información. Vamos a intentarlo. Entonces le voy a dar grabar mouse. Me voy a ubicar aquí en la parte de adentro donde vamos a traducir y le voy a dar control C. Cuando le doy control C, si nos damos de cuenta aquí, nos devolvió en esta fila, nos devolvió la posición X, la posición Y donde tenía el mouse, la cantidad de repeticiones, la cantidad de clics y la información de la ventana. Que por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí la ventana es de título traductor de Google. Entonces aquí Edibot reconoce que esa ventana tiene un título similar a Edibot. También nos aparece esta información está separada por el signo moneda y consiste en la posición, la primera variable es la posición X, la segunda variable es la posición Y, la tercera variable corresponde al ancho de ventana y la última variable corresponde al alto de la ventana. Y le vamos a dar clic aquí donde están los puntos y ya queda guardada la información en el panel de acciones. Ahora, es importante aquí colocar en la opción de escribir, vamos a colocar la información que queremos que Edibot nos traduzca. Para este caso particular voy a escribir la siguiente información que quiero que la traduzca. Edibot trabaja los 7 días de la semana por 24 horas del día y le vamos a dar clic y ya queda automáticamente guardado. Esto es parametrizar a Edibot. Luego de que ya nosotros tenemos ya toda la información de parametrización, lo único que nos resta es probarlo. Vamos a darle aquí donde dice probar y vamos a dejar que le diga inicio y final y ya está listo para que él ejecute nuestra acción. Recordemos que cuando leemos, cuando está ejecutando, él va a ubicar el puntero. Si se dan cuenta, el puntero lo tengo aquí abajo. Él llega y se va a ubicar en la posición donde le guarde la información y va a traducir esa información, que eso le corresponde al traductor de Google. Entonces, aquí vamos a darle, vamos a ubicarnos en el orden número 1 y vamos a darle trabajar, que es ejecutar Edibot, la acción que se parametrizó. Entonces voy a darle clic y ustedes van a ver en pantalla. 1, 2, 3. Se fue el mouse para allá y escribió la información que yo le había dicho. Edi trabaja los 7 días de la semana por 24 horas al día. ¿Listo? Entonces él ya ejecutó una acción que nosotros parametrizamos. Luego de eso, podemos coger a Edibot y guardarlo en una hoja de Excel, este bot que nosotros acabamos de desarrollar. Entonces le vamos a dar copiar, haremos cualquier archivo de
Excel y lo guardamos y podemos decir, aquí vamos a pegar la información y aquí tenemos el bot listo para trabajar. Es importante que si lo vamos a pegar en la hoja de cálculo en la primera columna, la información es hasta la columna R y la información corresponde al, a la primera fila donde está el código que tiene una raya ahí hasta la última que tiene una raya F como el final. Entonces para poder reutilizar Edibot solamente es seleccionar desde la primera fila donde dice raya I y la última fila que es raya F y en la columna R y ahí ya tenemos listo para nosotros copiar a Edibot o cargar el bot que nosotros ya entrenamos. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a decir que tengo un nuevo bot y le voy a dar pegar. Cuando le doy pegar, él ya automáticamente trae la información que yo ya tenía guardada. Vamos a, en este bot que lo tenemos aquí ya guardado, vamos nuevamente a escribirlo por medio de Edibot y lo voy a trabajar y automáticamente él vuelve y hace la acción. Las veces que ustedes necesitan, se cuenta es rápido, es veloz y realiza todas las mismas acciones que hace una persona desde el computador y el mouse. Casos de uso. Algunos casos de uso de Edibot que podría realizar se pueden relacionar a continuación para que, pero tiene muchas más capacidades, dado que depende de la creatividad de parametrización y las necesidades de acción por parte del usuario. Uno de los casos de uso es la publicación de información en redes sociales, teniendo como partida una base de datos en donde puede relacionar a los usuarios que sea publicar y el contenido, se puede parametrizar Edibot para que se publique información de interés en los estados de los amigos. Esto se puede hacer de forma repetitiva, sin embargo depende tener en cuenta que hay algunas restricciones. O sea, Edibot puede publicar, puede usted parametrizarlo para que él publique a todos sus contactos o también para que realice X cantidad de veces publique información, pero eso hay restricción en cuanto a las redes sociales, pero él lo puede hacer. Otro caso de uso que se puede dar es carga de base de datos en cualquier software o aplicativo, teniendo una base de datos con cualquier cantidad de registros y necesita pasarlo a un aplicativo, una página web o un software. Edibot puede pasar esa información de esa base a ese aplicativo o software de forma autónoma y va registrando uno a uno toda la información que necesita. También puede hacer extracción de información, o sea, Edibot puede coger y obtener la información y de esta página y capturarla y guardarla en una base de datos. Y por último tenemos la ejecución de acciones repetitivas en cualquier sistema de información, o sea, él puede registrar o hacer acciones repetitivas todos los días, 24 días al día, puede realizar acciones repetitivas. Y por último, vamos a ver algunos prototipos y voy a demostrar en acción a Edibot. Por ejemplo, eh, necesito copiar, por ejemplo, en una página donde que haga este proceso de buscar aquí esta palabra trabajar o que necesito copiar, extraer información aquí de la página. Entonces, vamos a hacer un nuevo Edibot. Me voy a ubicar acá y voy a actualizar ventana, voy a escoger traductor y le voy a grabar. Cuando le doy grabar, me voy a ubicar. Aquí la parte de arriba le voy a dar control C. Cuando le doy control C, aquí ya aparece la información. Le doy clic en uno de estos botones que tienen 3 puntos suspensivos y ahora vamos a seleccionar hasta dónde, o sea, hasta dónde queremos que subraye o resalte, perdón, resalte la información que necesitamos sombrear y copiar. Entonces voy a volver aquí a Edibot. Ya tiene la ubicación X que la tomamos de por acá. Voy a volverla a hacer. Vamos a darle control C. Voy a hacer aquí en la parte donde está el puntero y lo voy a dar control C y ya tenemos la posición en la parte de arriba.
ahora seleccionar el texto. Entonces, la forma de colocar aquí la información, todo eso está dentro de la guía. Vamos a colocar una vez y vamos a separar por el signo moneda. Voy a decir que seleccione hasta la posición X, vamos a colocar al 529. Está en la 429, entonces que seleccione hasta la posición 529. Voy a separar con moneda y voy a decirle que seleccione, está en la posición X, Y está en la 275, entonces voy a decir que baje un poquito más, vamos a decirle que escoja 325 y le voy a dar clic y listo, ya quedó parametrizado. Miren, se encuentra, estoy aquí en Edibot y el traductor de Google está por acá, listo. Entonces voy a abrir otra ventana y voy a abrir esta ventana. Ya la tengo lista. Le voy a decir que prenda, o sea, prenda o se active Edibot. Y voy a darle ejecutar y vamos a ver qué va a hacer. Voy a darle ejecutar, se minimiza, se abre la ventana, escoge la palabra, resalta, podemos desfasarlo. Aquí es donde la parametrización pues toca irla configurando de manera que quede bien ubicado hasta la sección que yo necesito que seleccione y ya selecciono esa parte. Ahora, si yo quiero que el extraer esta información, entonces vamos a tomar de aquí y voy a decir desde aquí arriba y voy a decir que hasta aquí abajo. Entonces vamos a quitar, vamos a bajarle un poco de píxeles aquí en la parte de abajo, que no sea de 275 a 325, sino voy a decirle de 275, voy a escoger a 305, 305, perdón, 305, listo. ¿Y qué más le digo? No, hasta aquí, voy a dejar 305 y aquí en comandos, tiene la opción de, los comandos son como opciones de copiar, de pegar o teclas de función. Entonces voy a escribir cualquier cosa, voy a darle clic acá y a darle clic aquí en el botoncito, aparece en rojo porque está mal escrito y aquí aparecen las 22 opciones. Entonces le voy a dar aquí control C y control C, como ustedes saben, es copiar y voy a darle clic acá y ya se quitó el rojo. Entonces lo que va a hacer él es ir acá, seleccionar el área que se necesita y le va a dar él mismo automáticamente, le va a dar control C y va a copiar la información que venga ahí. Entonces voy a ponerlo a trabajar y vamos a ver qué hace. El día a trabajar, se ubica en la parte de arriba, baja, está un poquito largo y ya le dio control C. Vamos a validar aquí, voy a abrir aquí otro archivo y voy a darle control B y mire, grabó los 7 días. Voy a demostrarles otra cosa. Por ejemplo, voy a escribir aquí Edibot y voy a copiar esta información. Entonces él tiene esa información copiada. ¿Listo? Entonces voy aquí a abrir el traductor, voy a abrir aquí Edi y voy a ajustar un poco más a la ubicación que necesito que me seleccione, la posición X, la posición Y es de arriba hacia abajo, entonces tomar desde el lado 75 y aquí en seleccionar área, en la última, recordemos que está separado por el signo moneda, inicia con la cantidad de veces que quiere que seleccione, la segunda variable es la posición en el plano X, o sea, de forma horizontal hasta donde quiere que seleccione y luego la última opción es la posición Y, que es de arriba hacia abajo. Entonces vamos a quitarle 275 y a decirle que busque hasta las 285, solamente 10 píxeles. Y voy a darle copiar, voy a darle aquí los botoncitos y ya quedó guardado. Vamos a ver que recordemos que tiene guardado en portapapeles. Vamos a volver a verificar para que se den cuenta. Voy a darle control P y pega esa palabra Edibot. Listo. Entonces nos vamos a venir acá, voy a dejar abierto el traductor y voy a decirle a Edibot que trabaje, que ejecute. Y voy a decirle Edi a trabajar, le doy clic, se va a ir a donde está la palabra trabajar, vamos a ver hasta dónde va. Bien. Dice que lo seleccionó hasta dice trabajo los. Me vengo aquí, voy a mirar qué información extrajo y mire trabajo los. Entonces, si se dan cuenta, pues es solamente mucho
ir trabajando con Edibot de manera que va conociendo cada variable y puede ejecutar las acciones que usted necesita que realice. ¿Qué otra acción él puede realizar? Por ejemplo, él puede escribir información, como lo podemos ver en el primero. Le dimos que escribiera y él escribió información. Aquí hizo la búsqueda de la traducción y le dimos también resaltar. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede mejor. Voy a esa traducción que hice, voy a tomarla y voy a obtener la traducción y voy a copiarla. Aquí ya la escribí y aquí la voy a extraer. Voy a solicitar esta traducción acá. Entonces vamos a actualizar las ventanas y voy a decir que tome de esta ventana la posición X y voy a darle XY. Entonces desde aquí me voy a ubicar aquí en la parte de arriba, voy a dar control C. Listo. Actualizó los datos. Ahora tiene X es 969, entonces le voy a decir que suba hasta la 1000. Aquí 1000, o sea que se vaya desde las 969 hasta la 1000. Y en la posición ya dice que está a 265, entonces lo voy a pasar a 285, voy a pasarla a 295. O sea, desde la posición de arriba hacia abajo, desde las 265 hasta las 295, y lo da clic y ya quedó aquí. Y vamos a ver qué obtenemos. Voy a darle Edit a trabajar. Vamos a ver, Edit a trabajar. Se activa, viene a esa posición, seleccionó todo eso y vamos a ver qué pasa. O sea, si lo pudo guardar. Tengo ahí un inconveniente. Sí, mira, sí copió, extrajo la información. Entonces, quiero ponerte en contexto de la capacidad que puede hacer Edibot. Edibot puede coger una base de datos con una cantidad de texto que ustedes quieran. Él puede, por ejemplo, para este caso, para este bot que le llamé traductor, o traducir en la página de Google, puede tener una base de datos con X cantidad de texto. La coge, la copia o la va registrando aquí en español, la, la escribe acá, la página automáticamente la traduce y luego con Edibot la sombreo y selecciono el resultado y puedo hacer la traducción y la puedo guardar en la base de datos. Entonces, esto así, espero me hayan entendido un poquito. Inicialmente puede ser un poco complicado, pero a medida que se va trabajando con Edward, se da cuenta la capacidad que tiene. Él puede estar registrando información todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede estar extrayendo información de las páginas web, puede estar realizando publicaciones, puede estar registrando información en algún aplicativo, alguna base de datos, en un software empresarial. Bueno, lo que usted necesita, él puede desarrollarlo. Entonces, muchas gracias por haber prestado atención a este video. Espero haya sido un poco claro con los conceptos, pero pues este video es un poquito generalizado. Es importante que leas el manual y que vayas revisando cada componente de manera que vayas aprendiendo cómo se parametriza y pueda ir a ejecutar las acciones. Bueno, entonces muchas gracias. Le habló Edison Díaz y en un próximo video estaremos hablando de algunos otros aspectos.